Sánchez admite públicamente que pensó irse y adelantar elecciones, aunque luego comprendió que tirar la toalla no era una opción. Esto indica que el problema causado por la corrupción pues, ha sido muy grave para el PSOE y para el propio presidente del gobierno, y es entendible que pensara todas las opciones. En cualquier caso, parece que la situación política del PSOE es difícil y ya algún partido político como Coalición Canaria ya está pidiendo la cuestión de confianza. Veremos el resultado de las explicaciones que da hoy mismo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, a ver si son suficientes para los partidos políticos. Pero, en cualquier caso, la situación política se puede complicar si aparecen más casos, que ya están apareciendo, de personas con presunta corrupción, que han participado en actos presuntamente corruptos, y todo esto es el inicio de la investigación. Cuando pasen unos meses, quizás en octubre, en septiembre, octubre, noviembre, pueden salir más personas salpicadas por la corrupción, y esto puede producir también un cierto movimiento negativo en el PSOE, en el sentido de que puede producir consecuencias. Veremos también la actitud que adoptan los socios de la coalición y en general los partidos que están representados en el Congreso de los Diputados y qué decisiones toman, no solamente ahora mismo, sino dentro de unos meses. Más penas para los corruptos y una agencia de integridad pública es lo que propone el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Son medidas en principio positivas porque al aumentar las penas de cárcel o de privación de libertad y las multas, que sean más elevadas, más cuantiosas, esto en teoría desincentiva actitudes corruptas. Pero la corrupción forma parte de la realidad política de todos los países, desgraciadamente, y es difícil de erradicar. En cualquier caso, al hacer más difícil la corrupción, teóricamente bajará el nivel de corrupción o el riesgo de corrupción, que es de lo que se trata, que al final no haya corrupción en los contratos públicos, en los contratos que se realizan, en la actividad política, y que haya una transparencia continua y completa y absoluta en todos los contratos, en todas las actividades públicas de contratación. Esto es lo deseable, esto es lo propio de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, y en ese sentido todas estas medidas servirán para este fin. Además, también que la prescripción sea de más años hará posible que se persigan los delitos durante más tiempo, lo que también sirve para combatir de mejor forma la corrupción. Y esto es también indudablemente muy positivo. Pedro Sánchez anuncia 15 medidas anticorrupción y una de las más sorprendentes es el uso de la inteligencia artificial, algoritmos de la inteligencia artificial que servirán para detectar patrones de posible corrupción. Esperemos que esta medida sea efectiva, quizás lo sea, en un porcentaje elevado de los casos, pero también hay otras medidas, como una agencia de integridad pública y también más penas para los corruptos, etc. En cualquier caso, son medidas necesarias que se tenían que haber implementado anteriormente, ya hace años, pero al final, si sirven para combatir la corrupción de una forma efectiva, pues bienvenidas. En todo caso, también hay que decir que es difícil combatir la corrupción porque hay miles o cientos de miles o millones de contratos en un país y es difícil controlarlos todos de forma absolutamente minuciosa, porque siempre hay trampas, hay engaños, hay subterfugios, hay trucos para evitar a veces o eludir la acción de la justicia y en cualquier caso está bien que se apliquen estas medidas y quizás harían falta incluso más. O medidas, diríamos, más específicas, diríamos, más rigurosas todavía que las que se están planteando. Porque, insisto, la corrupción es algo que sucede en todos los países, pero hay que intentar evitarla por todos los medios posibles. Y que la gente, como el mismo Sánchez ha dicho, no se vaya de rositas con actitudes corruptas. Zubiri y el cientificismo. Zubiri se opone en su filosofía realista radical al cientificismo porque considera que la ciencia, aunque rigurosa y valiosa, eso lo reconoce explícitamente, no agota el conocimiento humano. De esta manera se rebela contra la pretensión de que la ciencia empírica explique toda la realidad
sin dejar lugar a la filosofía, la metafísica o la religión. La ciencia para él no capta la realidad en su totalidad. Y dice en una de sus obras: la ciencia no estudia lo que las cosas son en sí, sino lo que hacen en determinadas condiciones. El que lo desee puede comprar mi libro titulado Esencia y trascendentalidad en el realismo de Zubiri, que saldrá a la venta en este verano y que estará en las librerías Paradiso y Central de Gijón.